hermoso canto, nuestro hermano Manuel Rodríguez Castorena, obispo presidente de la Iglesia Apostólica en México, aborda el púlpito para dirigir la palabra. Nuestro hermano Rodríguez está terminando su término como obispo presidente de la Iglesia Apostólica por 4 años, y vamos a escuchar el mensaje interesante que él nos presenta esta noche. Hermanos, quiero expresar mi agradecimiento al comité de convención que ha tenido mucho trabajo. Nuestro hermano Gabriel López Favela, que es el presidente del comité, nuestro hermano Jacobo Mendoza, secretario, y nuestro hermano José Lino López Camacho, tesorero. Queremos agradecerles y a las demás comisiones que tienen que ver con esta convención. Muchas gracias, hermanos. Reconocemos su trabajo, que ha sido muy arduo y que ha sido verdaderamente difícil. Tenemos el problema todavía de nuestro pueblo que no sabe obedecer. Estuvieran todos sentados, por ejemplo, los hermanos que están allá afuera parados, pudieran estar muy bien sentados y no allá, un poco más compactos. Y la Comisión de Orden no ha podido someter en orden a nuestros hermanos. Queremos agradecer también al Señor de Sonido la paciencia de los apostólicos, y ojalá que esta fiesta, pues quizás sea la primera de esta naturaleza, descubra que somos un pueblo de Dios, aunque con muchas fallas, pero traemos el mensaje de Cristo para la salvación de las almas. Muchas gracias, Señor, por tu trabajo. Quiero también dar muchas gracias a Dios, porque fue posible que muchos hermanos de Estados Unidos de la Asamblea estuvieran con nosotros. Quisieran ponerse de pie nuestros hermanos delegados y todos los hermanos que vienen de la Asamblea. ¿Quieren ponerse de pie donde estén, por favor? Simplemente aquí en la plataforma, ellos están aquí dominando. Miren nomás, tenemos muchos hermanos, por todas partes tenemos hermanos de la Asamblea. Gracias, hermanos, muchas gracias. Esto confirma que nuestras relaciones son excelentes. Y tenemos también de Italia, tenemos aquí un gran siervo de Dios, el hermano Carminio de Italia. Miren, tenemos un hermano de Italia que está con nosotros, que vino a gozarse. Gracias, hermano. Les avisamos que al terminarse el culto, el puesto de himnarios está abierto. Después de esta convención van a cambiar el precio de himnarios, van a subir mucho. Así que si usted quiere aprovechar esta oportunidad, le avisamos que aún hay himnarios, y pase al puesto. Cuando se termine el culto se abre. Está en la parte a mi izquierda, allá hay un puesto, y quizá a la salida también se vayan a poner cuando se termine el culto para la venta de himnarios. De igual manera, queremos agradecer a los hermanos que han intervenido en los coros. Muchas gracias. Ha sido desde luego un sacrificio, un deseo. Algunos han estudiado mucho tiempo, otros vienen de muy lejos, y les agradecemos por la participación de sus cantos, que son para la gloria y la honra del Señor. Muchas gracias, hermanos. Ténganos paciencia, esta es una gran noche. Si ustedes me prometen que después del sermón siguen quietos, pueden oír todavía a 3 grupos que traen un mensaje para ustedes. Les gustaría oír al grupo instrumental que viene de Guamuchil, que tocan por nota. Si nosotros tuviéramos himnos por nota, nuestros himnos por nota no serían adulterados, se cantarían en todo el mundo igual, y lo podrían también usar otras iglesias. Ojalá que un día podamos entrar en esa disciplina. La gama de música es muy hermosa. Tenemos mariachis, tenemos música por nota, tenemos música lírica y empírica, tenemos música de todo, tenemos música que nos da gusto hasta de bailar y de brincar.
y tenemos música que nos hace meditar también. Bueno, este ramo es muy heterogéneo y estamos contentos por ese ministerio. Que todo sea para la honra y la gloria de Dios. A mí me gusta respetar los tipos de música siempre y cuando lleven ese fin de adorar al Señor. Allá en Sudamérica, en Argentina, casi todos los himnos tienen ritmo de... Se me olvidó el tipo de música de tango. Tango, porque es lo peculiar. Y hubo un tiempo que los hermanos López cantaban un himno estilo tango. El hijo pródigo, si no me acuerdo, le daban esa movidita como de tango. Bueno, el Señor oye toda esta música. Yo estoy muy feliz, muy contento. Primero, porque Dios me ha dado fortaleza y porque me está permitiendo llegar al ocaso de una responsabilidad tan grande. Soy feliz porque puedo levantar mi rostro, porque puedo levantar mis manos, porque tengo hermanos y amigos. Y me voy, hermanos, muy contento a seguir trabajando en donde Dios me ha ocupado y donde sea necesario. Porque la obra de Dios es hermosa en todas partes y en todos los lugares y en todos los campos. Manuel Rodríguez Castorena era antes de ser obispo presidente. Y después de ser obispo presidente, seguirá siendo Manuel Rodríguez Castorena. Así que yo estoy muy contento, muy feliz, porque solo unas horas tengo ese peso. Ya mañana por la noche, después de las 10, voy a dormir, perdonen la palabra, a pata tirante, porque mis hombros descansarán. Yo estoy contento, feliz, y quiero que me tengan paciencia por lo que voy a predicar. La palabra de Dios tiene algunas cosas para nosotros muy hermosas. Dice así, permanezcan así sentados, por favor. En Hechos, capítulo 1, ahí encontramos en el versículo 14 un versículo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos ha de ser escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y luego tenemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos con anticipación recibieron en sus iglesias unos pósters, recibieron unos separadores de lectura y recibieron otras comunicaciones en que iba el logotipo de nuestra convención. En nuestros programas que se les ha entregado está el logotipo. El logotipo de nuestra 35ª Convención General es un pebetero que contiene 3 elementos. Contiene la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Si usted se fija, el logotipo tiene una O, tiene una P y luego tiene una flama muy bonita. Y hemos querido, también les sugerimos, están en venta unos bonitos llaveros en donde está la flama, donde está el logotipo y donde están los puntos doctrinales, hasta para evangelizar, hasta para enseñar la doctrina. En un llavero usted lleva el extracto, los títulos de la doctrina que tenemos de nuestra fe. Cómprelo, están acabándose. Y allí está el logotipo de nuestra convención, que tiene estas 3 ideas: la oración, la palabra y el Espíritu Santo, los cuales a su vez, al ser matizados y mezclados, hacen una llama que genera poder en el individuo
en la iglesia, haciendo posible el crecimiento y madurez del creyente y en la colectividad de la iglesia. En sí, estas tres cosas deben ser vivencia y característica de la iglesia apostólica, como lo fue en la iglesia primitiva, quien logró crecer, mantenerse y hasta llegar a establecerse en la capital del imperio de aquel entonces, pero gracias por esos tres elementos: oración, palabra y el Espíritu Santo. Con estos tres elementos ellos se enfrentaron al imperio, ellos se enfrentaron a las autoridades eclesiales de su tiempo y al imperio romano, y ni esto pudo hacer mella. Por lo contrario, el imperio cayó y el cristianismo sigue y ahora está aquí presente. El imperio fracasó, han quedado ruinas, pero la iglesia no son ruinas, la iglesia está viva, poderosa, porque tenemos al Espíritu Santo, la palabra, y porque sabemos que la oración es el recurso que da fuerza y vida al hombre y a la mujer. Por tanto, urge un espíritu de oración y un vehemente anhelo y voluntad para estudiar la palabra de Dios, y no solo para estudiarla, sino para vivirla y compartirla, y para ser cada día llenos del Espíritu Santo en la casa, en el propio trabajo, aquí en la iglesia, que de tal manera la gente descubra que somos pueblo de Dios y ungidos del Espíritu Santo. La oración, fuerza más poderosa en el mundo. Las potencias de Estados Unidos y Rusia ostentan el orgullo de tener armas superpoderosas. Tienen la bomba atómica, tienen la nuclear, armamento sofisticado. Y desde 1915 en Alemania se usó un armamento terrible que es químico-biológico, el cual daña la vida, los edificios, las carreteras no las daña, pero ese armamento químico-biológico destruye solo la vida. Es poder, pero destruye la vida y deja todo el edificio y todas las casas intactas. Pero la oración es fuerza y poder más poderosa que las que he mencionado. La oración ha sido llamada la fuerza poderosa en este mundo. Ciertamente, los científicos, los ateos, se burlan de la oración y dicen que esto es para tontos, para ignorantes, para los faltos de sabiduría, porque es superstición. Estos no han probado los alcances de la oración. Abraham Lincoln: muchas veces he caído de rodillas ante la abrumadora condición de que tengo que aceptar que nadie más tengo a quien recurrir. Mi propia sabiduría y la de los que me rodean resulta insuficiente para este momento, y este estadista solía caer de rodillas para encontrar la resolución a sus problemas, porque la oración tiene poder. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, hay una historia muy bonita. Segundo de Reyes, hay una historia en que había una guerra entre los sirios e Israel. Tenían una guerra y resulta que cuando los sirios con sus bandas de ejército salían para coger cautivos y hacer la guerra con Israel, se quedaban con su armamento burlado porque Israel se iba por otro lado. Cuando los soldados, el ejército se quedaba acostado con sus armas de su tiempo, esperando a Israel para destruirlo, no pasaba Israel por ahí. ¿Y sabe usted por qué? Porque Israel tenía ya radares, le ganó a los rusos y a Estados Unidos. Israel tenía un radar, porque tuvo que reclamar el rey y le dijo a sus
a su ejército: alguien va y vende nuestros secretos de guerra, porque no hemos podido hacerle nada a Israel. Pero uno de los que estaban aquí dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas más secretas en tu recámara. Hasta allá penetraba la visión, porque este profeta era vidente, porque este profeta era el radar que tenía el pueblo de Israel. No solo para ver, sino para oír también. Entonces el general toma la iniciativa y dice: ¿cómo le hacemos? Alguien le dice: pues nada más vamos y matamos a Eliseo y se acaba el problema. Bueno, pues vamos a perseguirlo. ¿Dónde está este hombre que descubre los secretos más, las cosas más secretas, más íntimas? Le dijeron: sabes que está en Dotán, y ahí va el ejército para tomar cautivo a Eliseo. Y luego llegaron a Dotán y el ejército sitió la ciudad. Y en la mañana el criado del profeta sale y qué sorpresa, descubre que estaban sitiados, había muchos carros, había caballos, y se mete corriendo, temblándole las corvas y amarillo y asustado: señores, mi señor, dice, ya estamos sitiados. Y el profeta acude a la oración, una oración muy pequeña, y algo que me hace sorprender: un hombre que ve y está ciego, porque el profeta dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Carros de fuego. En el otro ejército había caballos y carros, pero no eran de fuego. Pero aquí sí eran de fuego, representando la presencia del Espíritu Santo, que es fuego. Pero yo encuentro una contradicción. Hace rato que sí veía, pero se necesita una visión diferente, una visión amplia. Y cuando ya estaba preparado para el ataque, todas las cosas, le dice Dios, Eliseo habla con Dios. Cuando ya el criado del profeta vio que estaban ellos protegidos, cambió la panorámica. Pero luego hay otra oración. La primera oración es una oración positiva, para que abra los ojos de mi criado y vea. Y luego la siguiente oración es una oración negativa, porque Eliseo está orando porque el ejército que viene a hacer guerra queden ciegos. Y ahí está Eliseo en oración y dice: te ruego que los sirios que están por descender, oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y cuando aquel ejército de ciegos, muy buenas armas, con caballos, con carros, pero ciegos. Y ahora sale a quien iban a perseguir, a quien iban a tomar en el preso, sale muy contento. Señores, ¿a quién buscan? Pues alguien dijo a Eliseo: pues yo lo voy a conducir donde está ese hombre, síganme. Y ustedes se fijan que por regla general los ciegos, para poder caminar más seguros, se cogen de los hombros, así caminan. Otro ciego atrás y otro ciego, porque Eliseo iba adelante caminando, y todos los ciegos del ejército asidos de los hombros, porque iban ciegos. Y ahí van ciegos caminando y caminando, ciego el ejército. Yo me pregunto cómo estaría el criado del profeta. ¿Qué diría ahora? Hace rato que vi caballos y carros de fuego y ahora veo un ejército ciego. Me parece que estaba sonriente y feliz. Sí. Y luego llega Eliseo con su ejército de ciegos ante el rey, y el rey le dice: bueno, pues entonces vamos a aniquilar. No, señor,
No olvide que las leyes militares prohíben hacer estas cosas. Por lo contrario, háganles comida, denles de comer. Hicieron banquete y luego el profeta allí oró para que vieran y cómo quedarían ellos ahora allí entre el ejército de Israel y ellos que iban a tomar a Israel. Pero esta victoria se debe a la oración. ¿Sí? El arma que usó Eliseo fue la oración. No usó otra estrategia, la oración. Si nosotros continuamos en espíritu de oración, ¿qué sucederá? Grandes cosas. En nuestro programa nacional incluimos 3 cosas muy principales: la oración, células de oración, el estudio de la palabra y evangelización. Y es por eso que la iglesia tuvo un avance y debe seguir este programa, debe seguir esta idea, porque es bíblico. La oración es un medio que el Señor nos dejó. En el Antiguo Testamento hay otra historia muy bonita del rey Ezequías, que le llegó una enfermedad tremenda, mortal. Estaba bien enfermo y para aliviarse llegó el profeta y le dijo: pues sabes que te vas a morir. Qué mensaje tan triste. Estaba enfermo y en lugar de que el profeta orara por él, le trajo la noticia: te vas a morir. Qué bonitos modos tan feos, ¿verdad? Con esas noticias es para morirse uno. Gracias, hermano. ¿Qué sucede? El hombre recibe la noticia: te vas a morir. Ah, pero el rey no cogió la ventana falsa de suicidarse antes. No, dice la Biblia que este rey allí en su cama enfermo dice: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de mí, que he andado delante de ti con integridad y corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oración con llanto, oración con lloro, con lágrimas. A veces oramos pero no lloramos, y hace falta que la oración sea también con llanto. A veces tenemos oraciones egocéntricas, oraciones de una dimensión muy pequeña. Uno decía en cierta ocasión: Señor, te doy gracias, te pido por mi suegra, por Tomás y por mí no más. Qué oración tan corta y tan egocéntrica. La oración de otro hombre. Ay, esta oración de este hombre que estuvo llorando cuando recibió el mensaje de la muerte, que se iba a morir. De repente el profeta se fue y dejó el telegrama, le dijo: pues te vas a morir. Y el profeta iba a medio patio cuando de repente le llama a Jehová: regrésate, dale una noticia, dile que ya hizo oración, porque Dios no está sordo, nuestro Dios oye, nuestro Dios ve, nuestro Dios no es Dios muerto, nuestro Dios es vivo. Regrésate, dale la noticia que siempre no se va a morir. Ah, ahora sí está una noticia positiva, feliz. Llegó Isaías y dijo: ¿sabes qué dice Jehová? Que siempre no te vas a morir. Él oyó tu oración, oyó tu llanto, vio tus lágrimas y no te vas a morir. El rey dijo: pero pues quiero una prueba, porque pues primero me dijiste una cosa y luego otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pruebas voy a tener? Aunque también el profeta, como que era médico, le dio medicina. Hay unos hermanos que se escandalizan porque toman medicina. El profeta también era médico. Le dijo: haz una pastita de higo y póntela en la llaga. Y el rey pues también hizo la pastita y se la puso y también le ayudó, yo creo, eso, porque era receta médica, era receta de Dios, del profeta, valía. Y entonces se la puso. Pero dime algo más, ¿sabes qué va a pasar? Que allí en tu reloj, la sombra, tenía un reloj solar, la sombra va a adelantarse o a regresarse 10 grados. Y dijo el rey: bueno, que decline 10 grados es fácil, pero que regrese 10 grados, pues quién sabe, yo nunca he visto eso.
Y de repente sucede ese milagro que se regresa a la sombra. ¿Cómo estaría aquel rey feliz y alegre? Una sombra que abarcó 15 años más. Yo le he pedido a Dios, yo estoy preparado para dejar de ser obispo presidente. Tengo planeados 14 años más servir al Señor, y hay mucho en qué servir al Señor. Tristes aquellos que se limitan a un ministerio. Tenemos mucho que hacer en el cuerpo de Jesucristo. En la iglesia tenemos mucho que hacer. No subestimando esta categoría, porque también viene de Dios. El milagro fue consumado. Dios hizo el milagro. Hay una oración también muy bonita de Nehemías. En el Antiguo Testamento tenemos oraciones muy importantes. Este hombre no aceptó irse en la primera redada de facilidad que dieron para que se regresaran a su tierra. Se quedó allí con el ejército persa, y ahí se quedó. Y llegó a ocupar un empleo muy importante, el copero del rey. Y este hombre llegaron un hermano de él y otras personas de Jerusalén, y pronto quiere indagar. Yo pienso que el hermano de Italia quiere saber algo de Italia, ¿verdad? Ya está desesperado. Y este Nehemías tenía ganas de saber algo de su tierra. Dime cómo está mi tierra, cómo está mi pueblo. Con un mensaje muy negro, muy negativo. Mira, está en ruinas. La gente no tiene que comer, está aquello sombrío, está aquello muy terrible. Entonces Nehemías se pone triste, se aflige, demuda su rostro. Si usted me ve triste, es por el color de la luz, pero mi corazón está alegre. No estoy triste. Pero este hombre se puso triste. El rey notó un día: ¿qué pasa? Yo siempre te he visto sonriente y alegre, pero ahora estás triste. Antes este hombre, cuando recibió la noticia, hizo esta oración. Ahora está atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, una oración de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, de día y de noche. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y luego aquí hay una nota muy importante: que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando hay problemas, no hay quien le quiera entrar a los problemas. Los problemas son huérfanos y las victorias tienen muchos padres. Pero este profeta, el problema que oyó, se lo apropió. Yo soy culpable, yo tengo parte en ese problema. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Yo he pecado y mi Padre ha pecado, y te ruego que nos perdones. Una oración de perdón, una oración de adoración, una oración de fe, una oración de confesión, una oración eficaz, una oración persistente, una oración saturada también de palabras bíblicas, de la palabra de Dios. La oración, oiga usted este pensamiento, la oración no es para vencer a Dios, sino para asirnos de la benevolencia y de las manos de Dios. Cuando un hombre sabe orar de mañana y de noche, y se está cogiendo de Dios, y cuando el hombre está cogido de Dios, hay garantía absoluta. Este profeta no quiso responsabilizar a sus antepasados. Gracias a la oración somos capaces de usar el poder de Dios, porque en ella le pedimos al Señor que haga lo que nosotros no podemos hacer. Es en la oración donde Dios actúa. Allí Dios hace, nosotros no podemos hacer. La oración es el instrumento supremo del hombre para extraer y usar los recursos infinitos de Dios. Es por la oración en que podemos hacer uso de los poderes grandes de Dios. Nehemías, como los casos citados, encontraron de la oración e hicieron de la oración el poder.
sobre problemas superiores a las fuerzas humanas. La oración muestra nuevas perspectivas y nos muestra escalas y valores espirituales que nos colocan en una visión diferente. El siervo del profeta estaba ciego, pero cuando oraron por él ve después diferente. Iglesia, oremos para que veamos cosas grandes y se hagan cosas grandes. La oración de David que conocemos, en la que encontró perdón, es muy bonita. La oración de Ezequías, que trajo prolongación de días. La oración nos une con Dios. Cristo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando un hombre y cuando una mujer se agarran de la oración, perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Ustedes deben saber que esta oración era para elecciones. Yo creo que dentro de 4 años vamos a pedir que toda la gente también ayune. Haríamos bien, porque aquí estaba hasta la Virgen María ayunando. ¿Qué le parece? La madre de Jesús es la Virgen y también le entró al ayuno. Ella ayunó y estaban ellos orando porque había una necesidad. Dice una parte de la oración: Señor, tú que conoces los corazones de estos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome el ministerio y el apostolado. Era una oración para elecciones. También la oración en el Nuevo Testamento es para lo siguiente. La oración en el Nuevo Testamento abrió cárceles y también quitó cadenas. Estaba Pedro preso, un poco asustado, ni tanto, porque estaba dormido dentro de la cárcel. ¡Qué feliz! Era un hombre que confiaba en Dios y hasta en la cárcel se durmió. No se me duerma aquí porque no hace bien. No se me duerma aquí. Aquí no es la cárcel. Pero Pedro estaba dormido en la cárcel. Pero había una iglesia que estaba orando sin cesar, porque días anteriores habían dado muerte a un apóstol y ahora este era el segundo. Y el rey estaba contento, dijo: nada más que pasen las fiestas, también vamos a acabar con este. Pero dice la Biblia en el capítulo 12 de los Hechos: pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y el resultado de esta oración es que de repente llega un ángel a la cárcel y le pica una costilla al apóstol porque estaba muy dormido, y despertó, y en ese movimiento que hizo, las cadenas cayeron. Porque la oración tiene poder. Y le dice: ándale, ponte tus sandalias, sígueme. Pues aquel hombre un poco dormido le va siguiendo, y había soldados cuidándolos. Ahí estaban los soldados ciegos como los otros de Israel, de allá de los sirios. Estaban dormidos o ciegos. El ángel saca al apóstol, y cuando llegaron a la puerta principal, la Biblia dice que la cual se abrió a sí mismo. La puerta se abrió solita, porque la oración abre cárceles también. La oración abre prisiones. La oración abre prisiones. Ojalá que tú no estés en una cárcel. La cárcel puede ser un problema tuyo, puede ser una angustia, puede ser el egoísmo, puede ser algo una raíz de amargura. Estás tú en la cárcel, ora para que se abra y entre Cristo a tu vida, el Espíritu Santo llegue, te haga nuevo, te haga diferente, te dé felicidad, aún en el dolor. Dijo el himnólogo: fácil es cantar cuando reina la calma, pero en el dolor es mejor cantar. La oración de esta iglesia
Sus resultados fueron que las cadenas caen, que la cárcel se abre y que aquel que estaba para ser decapitado, para ser terminado, no fue posible porque la oración tiene poder. Hermanos, ahora voy a cambiar a la parte de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Hace falta que haya un avivamiento en la lectura de la palabra de Dios. Hace falta que los jóvenes, dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. A veces la tiene muy bien guardadita allí en el librero, pero no es eso. Hay que guardarla en el corazón. Hay que tenerla también en la mente para decirla. Para cuando Satanás venga a ofrecernos algo, contestarle con la palabra. Porque Satanás sabe también la palabra. La conoce muy bien, de cuerito a cuerito, pero es mentiroso, la usa para su conveniencia, no para servir, no para arrepentirse, sino para hacer mal uso de ella, como hay muchos que hacen mal uso de la palabra. Algunos se convierten falsamente y traen su Biblia y predican, pero no son auténticos cristianos. Nos sorprenden. Dejan el catolicismo siendo sacerdotes y quieren ser sacerdotes con nosotros. Pero es peligroso. Cuidado cuando un sacerdote católico viene y se bautiza. Es muy difícil que se convierta un sacerdote. No es imposible naturalmente, pero por las dudas, mejor no. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Es viva. En el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Porque la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es vida. Da vida. Pedro dice, en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Hay publicaciones, hay libros que se hacen obsoletos, hay carentes de interés, hay palabras que son de poco interés, que solo les interesa un pequeño círculo y no valen más de allí. Pero miren lo que vale la palabra de Dios. Aquí hay miles de hermanos en torno a la palabra de Dios. En realidad estamos aquí porque la palabra de Dios un día entró a nuestro corazón y nos hizo nuevas criaturas, nos hizo nueva gente, y creemos en la palabra del Señor. Creemos que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es cuestión de vida o de muerte, porque también puede dar muerte. Para todos los hombres y para todos los tiempos. No hay clase social que no encuentre en ella orientación en ella. La Biblia al rico, al pobre. Para ella no hay categorías. La palabra de Dios es para el sabio y para el iletrado. La palabra de Dios es para leerse, es para aceptar y alimentar el alma, para adquirir sabiduría. La palabra de Dios nunca interfiere con la edad. La palabra de Dios bendice al niño, y el niño se inspira a leer la vida de Samuel, a leer la vida de Jesús. Los jóvenes se inspiran en la palabra a leer la vida de pureza de José en Egipto, a leer el valor de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Urge, jóvenes, que lean la palabra de Dios para que sean fortalecidos por medio de ella. En la palabra de Dios descubrimos la espiritualidad y consagración de Timoteo. Entereza y virilidad engendra al anciano.
que con manos temblorosas coge la palabra de Dios el anciano y la lee el Salmo 23 y se alimenta. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El anciano se deleita, temblando la mano, pero leyendo la palabra de Dios se nutre, se alimenta. Dice el escritor de Hebreos que la palabra de Dios es eficaz. Al tomar la palabra en serio, sucede algo en la vida del hombre. Cuando la palabra de Dios se publicó en lenguaje claro y popular, se produjo la reforma. Entonces los hombres que habían mantenido las escrituras por muchos cientos de años, cuando se hizo en el idioma popular y que se descubrieron grandes cosas, se produjo la reforma. Cuando la persona también lee la Biblia, se produce una reforma, un cambio en el corazón y en la vida de los hombres. Allá en Honduras, hace muchos años, que unos misioneros americanos fueron en sus avionetas y arrojaron porciones de la Biblia, y los campesinos la fueron a recoger, y los que sabían leer principiaron a leerla, y resultó que luego se convirtieron e hicieron su iglesia ellos, formaron su iglesia. La palabra de Dios sin pastor y sin nada, con la pura lectura hizo una iglesia, porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es activa. Esto que jamás se dirige en vano a la vida del hombre, operando arrepentimiento y salvación en el hombre, trayendo paz para su vida. He dicho que la palabra de Dios es olor suave, pero también puede ser olor de muerte y para muerte, así dice la Biblia. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Corta la coraza de las ilusiones, del orgullo, de los subterfugios, del egoísmo, de la mentira con que el hombre quiere cubrirse. Cuando llega la palabra a la vida del hombre, no queda otra cosa sino rendirse, porque la palabra de Dios engendra nueva imagen y nuevas fuerzas, nueva criatura. Porque la palabra de Dios tiene poder y mucho poder. Pedro dijo, estaba predicando, Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando Pedro dijo estas palabras con la unción del Espíritu Santo, los que la oyeron principiaron a estremecerse, principiaron a sentir algo diferente en su vida. Tan pronto que estas palabras llegaron al corazón de estas personas, sucede algo en la vida de ellos. ¿Qué sucede? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros y recibiréis el poder del Espíritu Santo, y vuestros pecados serán perdonados. La palabra de Dios tiene poder, es cortante, es penetrante. Llegó al corazón de aquellos culpables, se sintieron culpables. También la palabra de Dios es penetrante, penetrante. Hasta el alma, hasta el espíritu llega la palabra, penetrando lo interior del hombre, llega hasta el fondo del alma, asiento de los afectos y de la vida física, llegan al alma y luego también al espíritu, donde residen las facultades intelectuales, penetrando a las paredes fuertemente ligadas al cuerpo, a las coyunturas y los tuétanos, alcanzando las últimas profundidades del hombre, poniendo así a prueba la vida terrenal del hombre y existencia espiritual. Hace un escrutinio profundo que solo Dios por su palabra lo puede hacer. La palabra de Dios es
como ese aparato que sirve para sacar radiografías. Cuando la palabra de Dios llega, descubre al hombre que no es nada, descubre al hombre que solo viviendo en la palabra podrá ser hombre de Dios, podrá ser hombre útil, podrá ser hombre capaz, podrá ser hombre que puede servir a la sociedad, que puede servir al mundo, que puede servir a Cristo y que puede ser un siervo de Cristo o un humilde laico de la iglesia, pero que sirve a Cristo. Qué precioso, hasta el alma y hasta el espíritu. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entra al terreno de la cardiología, entra al terreno en donde un especialista es el que puede decir cómo está el corazón, pero la palabra de Dios también dice cómo está el corazón. La palabra de Dios dice que engañoso y maldito es el corazón del hombre. ¿Y quién lo conocerá? Pero Dios sí lo conoce. Tú no puedes engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce lo que tú pretendes hacer con el Evangelio. Algunos tratan del Evangelio vivirlo, explotarlo, pero no quieren comunicarlo ni vivirlo para sí, sino sacarle provecho. Cristo, por medio de su palabra, hace grandes cosas en la vida de los hombres. Por eso tenemos en nuestro tema: persistamos en la oración y en la palabra. En el libro de los Hechos hay muchos textos que dicen y perseveraban. La palabra perseveraban y persistamos son sinónimos. Perseveraban en la oración y perseveraban en la comunicación del Evangelio y perseveraban en esto. Y entonces, como consecuencia de esto, las iglesias crecían. Sí, las iglesias crecían. Yo decía en mi informe que a veces los pastores nos hemos ilusionado en muchos libros que hablan de crecimiento de iglesia, que por supuesto son muy buenos, no podemos negar, pero nunca la pauta del crecimiento de la iglesia está en el libro de los Hechos. Allí, y recibiréis poder. ¿Y qué va a suceder? Y me seréis testigos. Recibiendo el poder, se hace el testigo la persona. Hermanos, también se puede decir, cuando se habla de esta porción, las intenciones del corazón, significa las emociones que gobiernan los sentimientos, los instintos, las pasiones. También se puede decir que la intención se descubre por la palabra. Nuestra vida e intelecto deben ser examinadas por el poder de Dios. Nuestras palabras son el resultado de nuestros pensamientos. Todo esto indica que podemos escondernos de la mirada de Dios, de los hombres. Podemos escondernos de la mirada de los hombres, pero de la mirada de Dios nunca nos podremos esconder, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, como una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y las intenciones del corazón. Qué preciosa palabra. No juegues al cristianismo. No seas cristiano mediocre. Una vez estaba un predicador diciendo con mucha fuerza el texto de Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Cuando este hombre estaba diciendo estas cosas, hubo uno que se paró allá y dijo: sí, Señor, pero el Evangelio se avergüenza de usted. ¡Qué mensaje tan tremendo! ¡Qué duro!
Mientras que él estaba diciendo que él no se avergonzaba del Evangelio, le gritaron, sí, pero el Evangelio se avergüenza de ti, porque no se vive de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios nos dice cómo conducirnos en nuestro trabajo, cómo conducirnos en la vida diaria, cómo conducirnos en el hogar, cómo conducirnos con los hijos y los hijos con los padres. La palabra de Dios tiene normas preciosas de superioridad a cualquier manual que haya escrito el hombre, porque los manuales que escriben los hombres se hacen obsoletos, pero la palabra de Dios es viva. Y como es viva, nunca deja de ser. Nunca se convierte en palabra obsoleta, siempre es palabra viva. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no olvidemos que los tres elementos, oración, palabra y el Espíritu Santo, harán posible que nosotros triunfemos, darán a la iglesia un poder especial, un poder que nadie tiene, ni Rusia, ni Estados Unidos. Nosotros tendremos un poder sobre todas esas cosas. Creamos en la palabra de Dios, creamos en el poder de la oración, creamos en esas tres fuerzas combinadas para que la llama esté ardiendo, ardiendo. Qué bonita idea. Llévese su programa, qué bonito. Oración, palabra y el Espíritu Santo. Esas llamitas representan el Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa. No se mueva nadie. También el canto es parte del poder. El canto también tiene poder. La música. Había un rey que solamente con la música se le salía el espíritu malo. Y si aquí hay alguno que tenga un espíritu malo, espero que los hermanos que van a tocar lo saquen. ¿Sí? Que se vaya ese espíritu malo. Vamos a ir a unos jóvenes adolescentes que se prepararon, no se muevan de sus asientos, hicieron gastos para venir a tocarnos música sacra, música por nota. También Dios sabe nota, También sabe nota. Voy a suplicar a estos hermanos que pasen y vamos a oírles, pero no se muevan, porque es importante que los oamos. La música tiene mensaje. La música tiene mensaje. Vamos, escúchenlos. Y voy a, después de esto, a culminar diciendo algo más de la palabra de Dios. Sigamos adorando a Dios. No se despida nadie, todavía no nos vamos. Espérense un momentito. Es sábado y la noche es nuestra. A tu nombre levantamos nuestra
hermanos. Estamos adorando a Dios, no se vayan. Nuestro canto, Señor, nuestra alabanza te daremos hoy. A tu nombre levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos, a tu nombre gloria damos. Demos gracias al Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús, hermanos. Demos gracias al Señor Jesús. En este día. La Biblia nos dice que había una ciudad que aún existen ruinas, la ciudad de Filipos, y estando Pablo predicando la palabra abrió el corazón de una mujer. Ojalá que en esta tarde, en esta noche, la palabra hablada haya abierto el corazón de alguna persona. Y nos gustaría que nuestros pastores que están aquí tomen nota de esto, que esa persona que ha abierto su corazón lo aprovechen, sigan sembrando la palabra, porque la palabra abre el corazón, porque la palabra convierte, porque la palabra tiene poder, hermanos. Este grupo es del distrito al que yo pertenezco y pues voy a aprovechar esto para finalizar este culto del día 9 de agosto de 1986. Vamos a escuchar el último grupo que viene del Distrito Federal. Escuchemos.